Somos uruguayos que vivimos en Florianópolis hace 4 años y en esta camioneta vamos a construir un motorhome para viajar por todo el mundo. Así que nos gustaría que nos acompañes suscribiéndote a nuestro canal, activando las notificaciones y dejando tu like en el video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Atravesemos Fronteras. Para los que no nos conocen, yo soy Lou. Y yo soy Pablo. Y vamos a construir un motorhome en esta camioneta, como ven acá. Es una SUV, una Dodge Journey del año 2010. Y vamos a estar midiendo un poco la camioneta para ver los espacios que vamos a tener, porque se viene la construcción que le vamos a estar mostrando en muy breve. Así que bueno, no se lo pierdan, porque la idea va a ser que quede bien completa, que tenga todo, que tenga baño, que tenga absolutamente todo, cocina, aparte para nosotros y también para nuestra gatita Nami. Así que bueno, va a estar increíble. Y bueno, vamos a arrancar con el tour, les vamos a mostrar todo lo que tiene y cómo es también de grande. Y van a tomar las medidas con nosotros. Empecemos por la parte de adelante. Tiene faros de neblina, faros de Emilia, como se dice acá. Bueno, el motor V6 2.7, ¿no? Porque yo más o menos de eso no conozco mucho, que después se lo vamos a mostrar. Sí, pero sí, bastante potencia. Por acá tenemos la parte del conductor, que tiene bastantes como comodidades, es bastante cómodo. El tema de los asientos es algo que nosotros buscamos, pero después les vamos a explicar en otro video los pros que nosotros vimos, las ventajas al decidir comprar esta camioneta, y ahí se van a enterar de muchas cosas por qué decidimos comprarla esta misma. Ahí va, y justamente en ese video le vamos a estar dando todas las ventajas que le vimos a la camioneta y por qué elegimos esta camioneta en particular entre todas las opciones que hay para hacer nuestro motorhome. Y bueno, como les decía, una de las cosas es la comodidad. Acá ven la parte de adelante, es bastante ancha, todavía no sacamos medidas, pero vimos que es muy ancha. Tiene aire acondicionado, acá se ve un espejo retrovisor que es un botoncito que hace, a ver, no sé cómo explicarlo. Es fotocromático. Fotocromático. Es decir, que si viene un auto por atrás y nos encandila el espejo retrovisor, esa cosa autofotocromática hace que la luz disminuya, sí, que no te encandile. Está muy bueno eso, sí, la verdad que sí. Y después, como decía Lou, por acá tenemos el aire acondicionado, que es digital, y aparte es en 2 zonas. Tenemos acá para controlar y también por ahí atrás, que después les mostramos por atrás, para controlarlo, y tiene salidas también por toda la camioneta. Después por ahí tiene el multimedia. Ahí va, tenemos multimedia y tiene una cámara trasera. Tiene sensor de estacionamiento que nos indica si estamos cerca de algo para no chocar, pero también tiene una cámara para poder ver hacia atrás, retrovisora. Sí, ahí va, eso está excelente, la verdad. Miren, por acá está Coco. El Coco. ¿Saben la historia de Coco? ¿Alguien la sabe? A ver, ¿Alguien del la canal. sabe? Dejen en los comentarios. No sé si contamos alguna vez la historia de Coco. Contamos, me parece, pero... Bueno, les contamos. Coco, así le pusimos, este peluchito, que es un búho, que nos encanta, lo compramos la primera vez que vinimos a Florianópolis. Nosotros vinimos de vacaciones en el 2016 y nos hospedamos en Canasvieiras, fuimos al súper y lo vimos y como que nos llamó la atención y dijimos, nos tenemos que llevar un peluche, un recuerdo, algo de Floripa. Sí. Y bueno, nos compramos a Coco, le pusimos Coco y acá está acompañándonos sí, desde el 2016 y lo trajimos de vuelta a Floripa y bueno, ahora va a viajar con nosotros y con Nami también. Eso mismo, Coco era de Floripa, se fue para Uruguay y después volvió. Y volvió. Y ahora, bueno, va a viajar por varios lados. Lo mismo que Nami también. Acá está la parte de atrás con los asientos también. Esto está muy bueno porque tiene asientos para los que tienen niños. Se suben los asientos en la parte de arriba y se crea como una sillita para que vayan más alto. Sí, la parte de elevador, como le dicen, que acá en Brasil por lo menos se usa bastante. No sé si en otros países se usa, pero acá es algo que se usa bastante. ¿Cómo carajo que se sube? Bueno, no me acuerdo. Ahí va. Ahí va. Y ahí queda para poder ponerse el cinto más correctamente. Y de este lado tiene 2 lucecitas, que allá adelante también tenía 2 luces. Tiene aire acondicionado que lo pueden regular desde acá atrás también. Que eso está impecable porque tiene el aire acondicionado en 2 zonas. Podemos controlar de acá también. Entonces eso está bueno por si lo tenemos prendida con el aire acondicionado para ambientar. Y además tiene salidas de aire acondicionado por todos lados. Acá en el techo tiene por varias partes, allá también, allá atrás. Entonces para ambientar toda la camioneta eso está excelente. Y el aire acondicionado aparte es en 2 zonas. Sí, ahora nos vamos para la parte de atrás que le mostramos mejor de este lado. Sí. Ahora lo más interesante, que es donde se va a armar
el motorhome en sí mismo. Por acá tenemos la parte maletero. Este es el espacio de guardado de la valija, que tiene bastante espacio en realidad, pero acá va a ocurrir una magia que... No, pegá, en esa parte, esa partecita ahí es la que vamos a armar el motorhome, ahí vamos a poner las cosas. Claro, acá vamos a dormir. No, ahora miren, va a acontecer alguna cosa. estos asientos, que nosotros pensamos sacarlos en realidad, pensamos sacar todos los asientos para construir una estructura acá con madera para poder tener espacio guardado para poder dormir adentro. Porque pegá, hay una cosa que nosotros no mostramos todavía, porque mostramos acá la segunda fila de asientos. Pero esta camioneta tiene 7. Eso, tiene 7 asientos. Tiene 7 lugares. Acá entran 7 personas y bueno, es bastante grande en realidad. Claro. Bastante. Esta camioneta en realidad se le dice que es como una mezcla entre minivan y una sub. Sí, exactamente. Por lo grande que es. Sí, es una locura. Miren acá, ahí se baja y ahí tenemos la tercera hilera. Y como bien decía Lou, se le considera una mezcla entre una sub y una minivan. Se le dice crossover a eso, que básicamente es eso, es la mixtura, como se dice acá en Brasil, la mezcla entre una minivan y una sub. Que eso está salado porque, claro, ¿qué pasa? Tiene el tamaño como si fuera una minivan, pero a su vez tiene el porte, o sea, básicamente el diseño de una sub. Entonces eso hace que, si bien por fuera tiene diseño de sub, sea bastante grande como una minivan. Sí, mira, ahora les vamos a mostrar el tamaño de la camioneta comparado conmigo. Pablo va a mostrar y van a ver el tamaño, más o menos para que tengan una dimensión. Y ahora cuando bajemos todos los asientos, Lou se tira ahí atrás para que también tengan una dimensión de cómo vamos a más o menos entrar acostado, y ahora vamos a sacar también algunas medidas que nos van a acompañar a ustedes a sacarlo. Vamos. Y bueno, pero antes una cosa. Yo ya quiero mostrarles. Sí, mal, yo también. Pero, a ver, este proyecto está arrancando, nosotros le comentamos ahora hace un par de videos, les estuvimos contando por qué es que nos vamos de Floripa, qué onda con todo esto del motorhome, todos los proyectos que se vienen. Así que bueno, acompáñennos, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para recibir notificaciones, subimos un video nuevo, para estar atentos a todos los videos. Estamos subiendo 2 videos por semana, los miércoles a las 7 de la tarde, ¿verdad? Sí. Y los domingos a la 1 de la tarde, así que no se lo pierdan, quédense atentos, déjenle like al video para apoyar el contenido que hacemos y déjennos un comentario a lo largo del video, pueden irnos dejando comentarios a ver qué les parece. Sí, también vayan a seguirnos por Instagram, que por ahí también subimos mucho contenido, Atravesamos Fronteras, tienen el link en la descripción, que por ahí también se van a enterar de muchas novedades. Bueno, acá voy a caminar un poco al lado de la camioneta para que tengan un poco de dimensión. Yo mido más o menos 1,68 aproximadamente. La camioneta es casi de mi tamaño, un poquito más. Y miren el tamaño, miren lo que es de largo. Sí, es muy larga. Es bastante larga. Y otra cosa es que es bastante ancha, como ahora después también le vamos a mostrar, también se van a dar cuenta. Así que eso también está muy salado. Vengan por la parte esta de atrás y tengan también una dimensión para que puedan ver el ancho que tiene. Acá estoy yo y esta es la camioneta de ancho. Sí, tal cual. No, la verdad que justamente por eso fue que elegimos. Y bueno, a ver, vamos a hacer la magia. Se bajan, se levanta esta piolita y ahí se bajan. Y acá voy a correr los asientos para que quede más uniforme. Y ahora vamos a bajar los asientos de la fila esta, de acá atrás. Que como ven es muy fácil, nosotros es de acá, esta palanca, y ya se baja directamente. Y así que acá, ahí ya quedó. como pueden ver, en esta parte del medio tiene un portavasos, un portacopos y acá también un espacio guardado. Tiene también en la parte acá donde van los pies, en los asientos de los acompañantes, tiene más espacio guardado. Sí, aparte esa parte de ahí está excelente. Nosotros sacamos porque viene una cubetita que la sacamos para lavar, que va ahí adentro. Y podemos guardar cosas de los dos lados. Inclusive para conservar un poco la temperatura de alguna cosa fría y eso, sirve esa parte, que justamente la parte de plástico nosotros la sacamos. Y por acá, que esto no les mostramos, tiene una tomada 12 voltios. ¿Tomada? Un enchufe 12 volts. Ay. Que es para enchufar. Ahí va. Ahí se puede enchufar. Ahí se pone, en realidad tiene tomadas de 12 voltios por todos lados. Tiene casi por toda la camioneta. En la parte de acá atrás tiene también, mira, vení por acá atrás para mostrarles. De ese lado, tiene luces por también. el otro lado, Tiene luces también por todos.
partes. Sí, eso está excelente. Ponele acá. Tiene otra toma 12 volts. Está muy bueno eso. Después por allá tiene para apoyar también vasos, para la También tercera acá. filera. Esto está bueno, que es como para atar red, como para Sí, poner cosas. Así que bueno, y ahí un poquito ya pueden dimensionar lo sí. grande que quedó simplemente bajando los asientos, que en realidad nosotros pensamos sacarlos, o sea, va a quedar mucho más todavía. Claro, nosotros pensamos sacar todos estos asientos y toda esta parte la pensamos convertir, que es un espacio bastante grande acá en la parte donde están los asientos. Sí. Es bastante espacio que si no estuvieran los asientos tendríamos, por eso lo vamos a hacer. Ahí para que vean de costado un poco, mirá toda la altura que deja Sí, los asientos cuando los saquemos, va a quedar muchísimo más espacio, muchísimo más altura, literalmente más altura. bueno, metro en la mano y vamos a tomar medidas a ver qué tan grande, qué tan chica, cómo nos va a quedar esta camioneta. Empecemos por el ancho, que como tiene unas partes, por ejemplo, acá tiene una parte como un estante, de este lado también, acá queda menos ancha que de ese lado, por ejemplo. Sí. Así que las medidas van a ser un poco diferentes. A ver ahí cuánto tenemos. Acá tenemos 102 centímetros. 102. 102 centímetros de Ta. ancho. Que en realidad con estas partes de costado debe ser como unos 120, me parece, por ahí. Puede ser, ahora vamos a medir la otra parte. Claro. A ver, de altura en realidad vamos a tomar con los asientos, pero después esto va a cambiar. Sí, la verdad es que altura debíamos tomar del piso allá, ahora nos Sí. fijamos. Con los asientos queda en 78 centímetros. Ahí va. Sin los asientos pasa un metro y pico, así Sí. que... Y ahora a ver, vamos el largo, ¿no? a medir el largo, que sería desde acá. Sí. A ver, yo te sostengo acá. Y la construcción sería hasta acá. Sí, hasta la menos, puntita, ¿no? Ahí, sí, del asiento de piloto. ¿Cuánto está quedando? 1,90. ¿1,90? 1,90 m sería hasta acá. Bien. Bien hasta la parte del asiento del conductor. Claro. 1,90 m. Esto fue uno de los motivos que nosotros elegimos la camioneta, sí, para poder caber acostados, porque Pablo mide 1,81 m más o menos. Entonces nosotros vimos otras opciones que eran más cortas y complicaba bastante, porque o tenías que correr los asientos de adelante hacia adelante, y la idea en realidad es cuando nosotros vamos a dormir dejar los asientos fijos así, claro, por si tenemos que irnos rápido a algún lugar y no tener que salir afuera de la camioneta y poder meternos así directo. Exactamente, entonces que no haya que mover los asientos de adelante. Inclusive te digo, mi asiento, yo ahí ponerlo lo tengo bastante hacia atrás, hasta podría ir un poquito más adelante, sí, y de esos 1,90 quedar 1,95, capaz por ahí. Más o menos. Pero estamos re bien de eso, y ese es el tema justamente. Hay otras camionetas que de repente tienen 20, 30 centímetros menos, y que vos después decís, capaz que no es tanto, pero te hace la diferencia para el tema de dormir, sobre todo justamente con la medida nuestra. Sí, y bueno, altura, sin contar la altura de los asientos, 1,20. 1,20. 1,20 de altura, sí. ¿Es pila? Es bastante. Sí, es bastante. Así que bueno, vamos a tener bastante espacio. Ahora vamos a ver el ancho, por ejemplo, cerrando las puertas. Ahí va, es buena. El ancho de aquella parte, porque esta parte de acá saca bastante espacio. Ahora, igualmente esta parte es aprovechable. Nosotros acá podemos poner alguna cosa por arriba, así que eso es aprovechable igual. Así que se puede tomar en cuenta en el ancho. Y bueno, vamos a ver de ahí cuánto queda. ¿Contando el mango de las puertas, mido, o sin el manguito ese de la puerta? No sé, sin, supongo, ¿no? Sin. De ahí acá. 1,34. Ahí va, claro, 1,34. bastante más. Sí. Más de lo que yo pensé incluso. Yo te había dicho capaz que llegó 1,20. 1,20, sí. 1,34 es una banda. Sí. Así que bueno, primer paso hecho, medidas tomadas. Y ahora les queremos contar un poco cómo van a ser los espacios acá adentro, que más o menos tenemos pensado. Esto lo tenemos que llevar a un plano, en dibujo, en papel o en 3D también en la computadora, para después tener como el definitivo. Tal cual. Inclusive
acá ustedes mismos que están mirando este video, si tienen ideas y demás, pueden dejarnos ahí en los comentarios. Nosotros leemos todos los comentarios de acá del canal de YouTube. Entonces, si tienen alguna sugerencia, algún comentario para dejarnos, déjennos que vamos a estarlos leyendo. Y todo viene bien, porque a veces hay cosas que uno no lo tiene en cuenta y de repente viene bárbaro. Ayuda. Así que bueno. Y bueno, contales un poquito, a ver. Obviamente vamos a tener todo este espacio de cama. Todo esto sería una estructura un poco más arriba, un poco más alto, que sería la cama, donde vamos a dormir los tres. Nosotros dos y Nami, que ella duerme con nosotros en nuestra cama, para los que no saben, es como nuestra hija, y obviamente va a estar con nosotros, nos va a acompañar en todas estas aventuras. Y bueno, ella va a dormir también cómodamente. La cama va a quedar bastante bien de tamaño, porque si mide 1,90 va a estar bastante bien. Va a ser prácticamente como una cama de casal, como se dice acá, normal, de 2 plazas. Sí, de 2 plazas. Después vamos a, ya pensamos en los espacios de Nami, que va a ser el arenero, un arenero fijo, capaz que en esa zona de ahí, más cerca de esos asientos, en la parte de abajo, que ella se pueda meter. Después pensamos también que vamos a hacer un unboxing, que ya lo pedimos y está por llegar, un baño portátil. Vamos a tener baño. Ojo al gol con eso. Como puedes decir, bueno, una camioneta, una sub, dará para los espacios. Bueno, la idea es que esto va a tener baño inclusive, así que ojo al gol. Va a tener baño, que lo pensábamos poner de ese lado capaz, también en esa parte. Y pensábamos poner un bidón de agua con una canilla, pero todavía no está muy decidido eso. También más de ese lado, que sea fácil de sacar para limpiar, poner todas esas cosas. Eso, y además poder servir agua también desde allá adelante y demás, así que sí. Bueno, después pensamos armar una cocina, una cocinita, obviamente hay que comer, hay que cocinar. Nosotros somos de cocinar mucho. Y bueno, pensábamos ponerla en esta zona. Nos gustaría que sea, que se pueda sacar como un cajón. Claro. Y que tenga una piletita también. Así que eso estamos como pensando a ver cómo lo vamos a armar. Si tienen sugerencias, nos dejan en los comentarios. Que vamos a pensar entre todos a ver cómo lo armamos. Después, todo espacio guardados acá abajo de la cama. Para ropa, para, no sé, sillas, sombrillas, todo lo que sea comestibles también. Todo eso va a ir abajo. Sí, en realidad hay cosas que van a ir arriba. Arriba, que ahora les vamos a mostrar. Pensamos poner también un tanque de agua, lo más probable 1 o 2. 2 tanques de agua probablemente, sí. Porque vamos a tener ducha. En la camioneta va a haber ducha y eso se lo vamos a mostrar también después. Pero obviamente hay que bañarse y nuestra idea es o dormir en estaciones de servicio, que sabemos que acá en Brasil hay muchos lugares con ducha en las estaciones de servicio, con agua caliente, pero si hay lugares en donde no hay o no nos lleguemos a bañar, súper necesario tener una ducha para esos momentos. Eso va a ser muy importante porque nosotros también pretendemos parar en lugares, de repente en algún camping, pero también en lugares que se pueda parar, que no sean particularmente camping. Entonces nosotros tenemos que tener nuestra propia estructura para todo eso. Entonces vamos a tener no solo la ducha, sino también lo que es la tiendita para ducharse y todo. Así que eso le vamos a estar mostrando bien todo. Y arriba van a ir varias cosas. Y bueno, aparte de eso son probablemente 2 tanques de agua. Ahora les quiero mostrar cómo quedaría yo acostada. Sí, importante. Que bastante espacio tiene. A ver. Acuérdense que mido 1,68 más o menos. Sí, mide casi 1,70 y queda sobrada. ¿Mis pies quedan bien? Sí, te sobra incluso, porque esto va hasta por acá. Esta parte es la parte de la cerrada, ¿no? De la puerta, pero va hasta para acá. Y acá entraríamos re bien los dos sin Nami, porque miren el espacio de ancho que hay. Tiene mucho ancho. Ese es el tema que nosotros veníamos analizando, del tema de que nosotros capaz que nos convenga hacer de este lado algún mueblecito, porque capaz que no precisamos todo ese ancho. Sí, es bastante ancho, la verdad que entramos más que bien, así que podemos usar esas partes de los costados de las puertas para guardar cosas. Sí, así que bueno, eso lo vamos a tener que analizar, que eso todavía no lo tenemos bien definido. Y bueno, ahora vamos a la parte de arriba. Bueno, y por acá vamos a bichar un poquito la parte de arriba. Tenemos una vaca, como se dice, que acá se le dice bagallero, en realidad la parte que va arriba también.
Y bueno, básicamente acá pensamos poner varias cositas y algunas cosas que van a estar muy interesantes, que no se ha visto aún, que tenemos algunas ideas, así que bueno, eso no se lo pierdan porque vamos a estarles mostrando todo el proceso y demás después. Pero en principio, para contarles un poco, pensamos poner un bagallero que básicamente es un maletero de Sí, un esos, maletero de techo. eso, que son esos que son como de plástico y que son bastante grandes, que ahí pensamos poner varias cosas que no son las que precisamos tener acá abajo, tipo la sombrilla, las sillas, mesa para sacar para afuera, la carpa, porque pensamos también acampar, entonces también es muy importante eso, todo el tema de las cosas de camping también pensamos poner acá arriba, así que bueno, ahí van a ir bastantes cositas. Después pensamos poner, como le decíamos, 1 o 2 tanques de agua, porque la idea es que tengamos bastante autonomía de agua si queremos ir a algún lado, como les decimos, ir a visitar algún lado, que tengamos algún lugar para pagar, que estemos tranquilos así. Si queremos estar unos días, tener autonomía, entonces pensamos poner probablemente 2 tanques de agua acá arriba y un tanque de agua abajo, o 2. Estamos manejando todavía algunas cosas de eso, pero va a haber bastante autonomía en ese sentido. Y también después el tema eléctrico, que eso le vamos a contar después en otro video, le vamos a contar también de la parte de electricidad. Inclusive les vamos a estar mostrando ya algunas cositas que estuvimos comprando para la camioneta, que le vamos a estar cambiando y que le estamos agregando. Y aparte se viene mucho unboxing, se vienen muchas cosas que estamos comprando para el motorhome, además de para la camioneta en sí. Para el motorhome ya estamos comprando muchas cosas y le vamos a estar mostrando todas las cosas que compramos, el unboxing y demás, en los próximos videos. Y en este video yo les vamos a estar mostrando algunas cositas, ¿eh? Miren qué interesante esto. ¿Ustedes ven el freno a mano por algún lado? Ahí está el cambio. Después hay el lugar de guardado ahí, por acá también. Pero no se ve el freno a mano. ¿Dónde está? Bueno, está por acá abajo. Ahí en el pie es que está el freno a mano. La verdad que es algo súper raro, súper llamativo. A nosotros la verdad que nos extrañó muchísimo. Y yo para manejar, al principio como que me costó bastante como que acostumbrarme y demás. Fue bastante complicado, pero al final termina siendo muy bueno, porque ahí no te ocupa espacio, queda al lado del acelerador y el freno, y al mismo tiempo te da la opción acá de que te des mucho espacio de guardado, que también eso nos va a venir bárbaro para poner cosas acá en el medio, poner el mate, poner el termo, etcétera. Así que eso está buenísimo. ¿Vos ya conocías este freno de mano, que en realidad es un freno de pie? ¿Ya habías tenido algún vehículo así? ¿Ya habías visto? ¿O recién te estás enterando de que existe ahora mismo en este video? Déjame por ahí abajo en los comentarios si conocías, no conocías, o si te estás enterando ahora. ¿Y qué te parece? ¿Te parece que está bueno? ¿Está mejor que el freno de pie? ¿El freno de pie que el freno de mano? ¿O no? A mí la verdad, al principio me pareció que no, que me iba a gustar más el freno de mano normal, que esto me iba a incomodar bastante, pero no, la verdad es que ahora acostumbrándome me parece muchísimo mejor el freno de pie y además aprovecha mucho más el espacio del medio que en general ocupa el freno de mano. Bueno, y ya vamos a empezar con las mejoras a la camioneta. Le compramos para cambiar las paletas de adelante y de atrás, porque tiene adelante las dos clásicas, pero también tiene una paleta atrás en el vidrio de atrás, así que bueno, vamos a cambiarle todo para que ya eso no tener que preocuparnos en todo el viaje por todo el mundo. No, eso probablemente no se lo vamos a tener que volver a cambiar porque es algo que dura bastante, así que ya nos quedamos tranquilos. Ya hacía un poquito de ruido, sobre todo las de adelante, así que bueno, ya nos quedamos tranquilos cambiando esto. Bosch no nos patrocinó el video, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es la marca que acá en Brasil de este tipo de cosas vale bastante la pena, así que bueno. Otra de atrás fue un poquito más difícil de lo que esperaba, así que voy a tener que buscar algún video de YouTube a ver cómo hacer para cambiarlo. Esto, no sé si ustedes saben, dejen ahí en los comentarios porque no, es imposible de sacar, no sabemos bien cómo es. Sí, pensé que iba a ser más sencillo porque la otra es bastante intuitiva, bastante fácil de sacar y poner la otra, pero esta no lo fue tanto así que bueno, va a quedar para poder enviarlo un poquito después. Bueno, esperamos que les haya gustado el video, que les haya respondido alguna de sus dudas, de sus preguntas. Igualmente, si tienen preguntas, si tienen dudas o lo que sea, recomendaciones, consejos, nos pueden dejar acá abajo en los comentarios que nosotros los vamos a leer con mucho gusto. Todas recomendaciones, todos los consejos son bienvenidos. Y bueno,
No olviden de dejar su like, de suscribirse al canal, activar la campanita. Y quedarse atentos a los próximos videos que, como le dijimos, miércoles a las 7 de la tarde, domingos a la 1 de la tarde. Y además a nuestro Instagram, que les compartimos muchos videos cortos, reels, historias por allá. Y le vamos también a ir actualizando por ese lado, así que atravesemos fronteras, nos siguen por allá. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Nos vemos.